Pues buenas noches o buenos días o buenas tardes, depende de la hora que vean este video, la grabación de esta clase. Sean todos bienvenidos a nuestra cuarta y última clase de espiritualidad en esta primera parte. La verdad que hay mucha, pero muchísima tela de dónde cortar, pero vamos despacio, digeriendo toda la información que estamos recibiendo. Ahora sí que paralelamente ver y van a darse cuenta que las escrituras pues siempre lo han dicho, siempre ha estado esa espiritualidad, pero a veces nosotros los seres humanos como que nos enfocamos más a la religión, que si lo dijo, no lo dijo, que si murió, no murió, y que si el otro y que no sé cuánto, y hay hasta tremendas discusiones en ese aspecto. Y se olvida uno de la espiritualidad, como los apuntes que les mandé hoy acerca de espiritualidad y la religión, cómo hay esa diferencia en ambas. Y creo que lo más importante para mí, y pienso que es esa espiritualidad, porque es ver, conocer nuestra vida a fondo y producir esos cambios que se necesitan generar, que necesitan hacerse en nuestra vida personal. Bueno, eh, vamos a empezar con las diapositivas y muy bien. Espiritualidad, que vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se pueda ver bien sin problemas. Creo que ahí está un poquito. Ahí está. Espiritualidad clase 4. Y ya saben lo que siempre les he dicho, yo no tengo la verdad absoluta, comparto parte de esa verdad que, que vamos descubriendo poco a poco. Y vamos a estar viendo la otra interpretación dentro del judaísmo y dentro de otras culturas también, cómo se ven sobre la era mesiánica en relación a la resurrección de los muertos y la reencarnación. Y pues ya saben, ya aumentamos una palabra que es verifica, investiga, ahora experimenta y concluye. Todo esto en la clase de ahora nos va a ir conectando aún más todavía de lo que es o lo que está transmitiendo la era mesiánica, lo que realmente otras culturas lo han visto, pero cuando estamos hablando de cuestión religiosa o de religión, ahí es donde se empieza a hacer esos debates con estos temas. Cuando hablamos de resurrección de los muertos, que es lo que de alguna forma en el judaísmo están esperando eso con la venida del Mesías, entonces dice, viene el Mesías, pero no es de que venga de los cielos o algo así, sino que va a venir un Mesías de acuerdo a las creencias del judaísmo, y es cuando se van a levantar los muertos, dice, va a haber una resurrección de muertos. Pero este tema aparentemente está en contra de lo que es la reencarnación, que son dos temas que están dentro del judaísmo, que unos creen en esa resurrección de muertos de manera literal. Por el otro lado, hay un grupo que, vamos a decir 50-50, que creen en la reencarnación, ¿sí? Que hablan que la vida es un proceso. ¿Ok? Entonces, científicamente se ha comprobado ya sobre este tema de la reencarnación. Pues bueno, como les estaba diciendo hace un momento, este tema de la resurrección de muertos y la reencarnación pues son temas bastante polémicos y también son temas que de alguna manera en el cristianismo y en el islam también se tienen. Y como dice, con una mente abierta debemos analizar ambas creencias y al final sacar nuestras conclusiones y pues también las experiencias que hemos tenido en nuestro caminar como personas. La idea del curso de espiritualidad que realmente tuvo su apertura de manera muy fuerte fue con el curso de muchas vidas. Como que muchas vidas nos abrió un panorama bastante amplio, de ahí nos dio la entrada al curso de espiritualidad, esta primera parte, para ir viendo del otro lado de la moneda con respecto a la era mesiánica y con lo que se está viviendo a nivel mundial
lo que está sucediendo y que también científicamente están haciendo estudios, están comprobando muchas cosas que ya la Biblia lo decía de manera mística. Según el relato bíblico, cuando Jacob luchó con el ángel y lo venció, por esa razón le cambió el nombre, que significa, el hecho de cambiar el nombre según el relato, es un relato, ¿ok? Que quede claro. Dice, lo que está transmitiendo en esta perspectiva mística, toma el control en la medida que puedas. Fíjense cómo está. Toma el control en la medida que puedas, porque estamos en el mundo para brillar, porque no tenemos, dice, porque tenemos de la esencia divina en nosotros. Ahora, analízalo. Analiza esta frase que está con letras inclinadas, cursivas, algo así se llaman. Se toma el control, o sea, toma el control en tu vida en la medida que puedas. Pero para poder tomar el control es necesario conocerte. Y ahí viene la pregunta, ¿qué tanto me conozco? Y fíjense que a veces, no sé ustedes, al final, cuando tengamos los puntos de los comentarios, sería bueno que pensáramos juntos y platicáramos que no, por lo general las personas o el ser humano se enfoca más en puntos religiosos que en su propia vida personal. Que a veces nos enfocamos más de que sé mucho acerca de historia, arqueología y que qué bueno, o sea, está bien. Pero la pregunta es, ¿qué tanto me conozco? Porque yo puedo ser un erudito en ciencias, en lo que tú quieras de ciencias, pero tengo una vida miserable en mi vida personal, en mi vida familiar, en fin. Entonces, la cuestión es, ¿y ese conocimiento de qué me sirvió? Y por eso el punto aquí es toma el control en la medida que puedas. Esa frase, en la medida que puedas, nos está mencionando que es un proceso. Metamos eso en nuestra cabecita o cabezota. Es un proceso, mis queridos y mis amados. Yo me doy cuenta, digo, caray, en los tiempos que he meditado últimamente, como que me voy hacia atrás desde que conocí de la Biblia a los 15 años de edad y ahorita que tengo 60, he visto en mi vida un proceso y me doy cuenta que la vida que Dios me permita, y ruego que me permita muchos años más para seguir evolucionando, me pude ver cómo mi padre permitió cosas en un proceso en mi vida para que yo empezara a tomar control en mi vida personal. Porque hay cosas que nos pueden controlar, no tenemos el control. Por ejemplo, ponte a pensar, ¿qué es lo que no tienes control en tu vida? Y en ese punto que donde no tienes control en tu vida significa que debemos trabajar. A veces hay personas que cuando se enojan inmediatamente, ¡prum!, sueltan palabras, ofenden y ta. Significa que esa área aún no tiene el control. Nuestra vida se compone de muchas áreas. La cuestión es, ¿tengo el control? ¿Yo tengo el control o me está controlando a mí? Entonces, cuando estamos hablando del relato de Jacob luchando con un ángel, que es una alegoría prácticamente, toma el control en la medida que puedas, porque estamos en el mundo para brillar. Ahora, chequen el dato. Si estamos en este mundo para brillar, ¿qué es lo que nos hace brillar? Por ejemplo, yo tengo aquí una lámpara que es para que se vea uno, no sé. Yo la voy a apagar y dése cuenta cómo voy a ver. ¿Ok? Porque tengo otra lámpara acá. Si la apago, desaparezco. Ahí veo una luz media tenue y ahora la voy a prender. Ahora me veo demasiado y le tengo que controlar la luz. Entonces, ya les di el ejemplo donde estaba oscuro, donde me medio veía y ahorita ya me veo mejor. Recuerden que soy moreno y por más que me alumbre, pues siempre me voy a ver así, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos en este mundo? Pues estamos para brillar. ¿Y cómo voy a brillar? Haciendo buenas obras, ya lo hemos dicho y nunca está de más recordarlo.
obras impulsadas por el amor. Dice, porque tenemos de la esencia divina en nosotros. Cuando tú descubres la razón de tu existir, cuál es tu misión en esta vida, todo cambia y que si Dios permite, en el siguiente módulo vamos a aprender otras áreas que son importantes en nosotros. Cuando tú descubres la razón de tu vida y empezamos a trabajar en esas áreas que todavía no tengo el control como una misión en mi vida personal y poder ayudar a otros a que ellos también puedan hacerlo, a ayudarles a brillar. Y es una cadena de favores, unos con otros, ayudarnos unos a otros, porque tú eres yo y yo soy tú y todos somos uno en Dios. Por lo que decía Yeshua de Nazaret en Juan 17, dice, tú y yo, Padre, somos uno. Es decir, Yeshua ya había entendido esa parte. Pero bueno, ese no es el tema, sino a lo que yo me regreso es ayudar a otros. Pero el punto es, reflexiona, por favor. ¿Qué áreas de tu vida? Y sé honesto contigo mismo o contigo misma. ¿Qué áreas de tu vida aún no tienes el control? Puede ser sobre tu salud, sobre la manera de comer, sobre malos hábitos, en fin, muchas cosas. ¿Qué es lo que no tengo el control aún? Bueno, el nombre de Israel es un código genético. Entonces estamos hablando que a Jacob le cambiaron el nombre. Toma el control en la medida que puedas. Es decir, al decir en la medida que puedas es un proceso. Toma el control de tu vida para que puedas brillar, porque para eso viniste a esta tierra, para brillar. Entonces, ¿por qué le cambió al nombre de Israel? Bueno, vamos a analizarlo. Es un código genético. La religión dice es que tienes que ser parte de Israel. Yo soy Israel y el mesianismo sobre todo maneja ese tema. Ok, está bien. Pueden creer, está bien. Si eso lo creen, está bien. No hay problema. Pero tenemos que ver un poquito más allá. ¿Sí? Que no es tan solo cuando estaban diciendo en Jeremías y cuando Pablo también lo rectificó tomando de la Biblia hebrea, de que deben de ser injertados a ese árbol que viene siendo Israel. Tenemos que ir más allá de, no significa que tengas un pasaporte israelita o israelí, o que tengas una religión israelita como los judaísmo. Es más allá, es un código genético. Y al decir código genético estamos hablando de la cuestión espiritual, porque nosotros somos espíritu. Entonces dice, es un estado alto de conciencia. Está despierto espiritualmente. Entonces aquí vemos las letras en hebreo de Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, y el nombre, como lo vemos en el hebreo, en las Biblias hebreas, Yisrael. Así lo tradujeron. Pero dése cuenta de las letras, nada más cambian las vocales. Las vocales son los puntitos que están abajo de las letras. Entonces, tradujeron Yisrael, pero ¿ese es el nombre? Bueno, vamos a analizarlo. Yisrael, que fue la anterior diapositiva, a Yasharel. Si se dan cuenta, son las mismas consonantes, las mismas letras, pero ya cuando estamos hablando de las vocales, cabe aclarar que yo no soy experto en hebreo, pero pues cuando uno investiga, pues encuentras la información. Entonces, vemos que son las mismas letras, sin embargo, no son las vocales. O sea, me refiero a las consonantes, son las mismas, las vocales no cambian, pero cambia el sentido, mis amados. Y tenemos que ir viendo un poquito de historia, por qué razón no usaron Yasharel y sí Yisrael. ¿Ok? Yasharel tiene más sentido. Y si dan cuenta, todos terminan en Él, el Dios Él, el supremo Dios Él, que viene siendo en el segundo milenio antes de la era cristiana, que es cuando estaba en su apogeo con los cananeos y
con toda esa zona, el antiguo Medio Oriente, Yasharel, Yisrael. Vamos a ir un poquito más allá. Yasharel, que significa, fíjense, Dios, Él, es justo. Yashar significa justo en este contexto. Luego, el significado, no estoy hablando de una traducción como tal, sino significado, el Yasharel es directo a Dios. Y aquí es donde, ¡pum!, como que hace una explosión, dices, caray, aquí está más claro que el agua. Más claro, dice, el agua, ¿no? Entonces, directo a Dios, que de alguna manera Yeshua de Nazaret estuvo enseñando esa parte de esa conexión con Dios sin intermediarios, pero está dentro del nombre Yasharel. Y seguimos avanzando. El concepto de ser injertados a Yasharel y ser parte de este código genético, de este punto de referencia, es ser parte de la humanidad con una conciencia alta. Es decir, que cuando se está hablando de Yisrael, nosotros sabemos que la traducción es Yasharel, el ser parte, el ser injertados a Yasharel, significa que seamos parte de una humanidad, porque Dios no es exclusivo de una nación, es Dios de toda la humanidad, como dice Jeremías 32, que seamos parte de una humanidad con una alta conciencia. Significa que hay humanidad con baja frecuencia o baja conciencia. Entonces, el ser injertado es eso, una humanidad que se conecta con Dios de manera directa sin intermediarios. Y aquí es donde viene el asunto de que la religión siempre va a buscar intermediarios, alguien que haga las cosas por mí para poder estar yo tranquilo. Pero realmente lo que está diciendo Yasharel, el nombre, el que se le cambió a Jacob, ¿sí?, es personas con un nivel alto de conciencia. Pero para poder tener un nivel alto de conciencia, el ser humano se tiene que conectar directo con Dios, sin intermediarios. Entonces ya empieza a tomar sentido las cosas, ¿ok? La humanidad, cuando se conecta directamente con Dios, sin intermediarios, que es lo de espiritualidad, entonces el resultado viene siendo empieza la persona en ese proceso. Ahora vamos a ir conectando. Proceso. ¿Proceso de qué? De ir tomando control de nuestra propia vida. Y la única manera de ir tomando control de nuestra propia vida es elevando nuestro nivel de conciencia. ¿Qué significa? Que estés consciente de ti mismo. Que estés consciente en qué áreas no has tomado control. Que estés consciente. Por eso a veces la religión nos hace enfocarnos en cosas que ni al caso, que de nada me sirven, y en lugar de poner tu atención en tu vida, no estás consciente de tus acciones, no estás consciente de tus palabras, ¿ok? Y ese es el punto en que permítame un segundo. Si no estamos conscientes, no evolucionamos. Por eso, regresando al cambio del nombre, en la medida que puedas, toma el control. Es un proceso. Debo de estar consciente para poder tomar el control de las áreas de mi vida que aún no lo tengo. Debo de estar consciente. Debo de elevar mi conciencia y tomar el control de mi vida. Cuando tomamos el control de nuestra vida, es cuando vamos a evolucionar. Y es cuando empezamos a brillar aún más
¿Por qué? Porque estamos conscientes, estamos haciendo cambios, 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 cambios. Entonces ya empieza a tomar sentido. Yasharel, directo a Dios sin intermediarios, vamos a conectarlo con lo que vimos en la clase cuando hablábamos del río. Entonces, el templo habla de la presencia de Dios. El río, ahora sí que es esa conexión, esa intimidad con Dios. El mar muerto representa a la humanidad porque está muerta. Cuando una persona no ha despertado en su conciencia, está dormida, y para el antiguo Medio Oriente una persona dormida es muerta. ¿Ok? Entonces, esa intimidad con Dios es nuestra conexión, que es decir, lo que decía Mateo 6:6. Estamos recapitulando para que empiece a tener más sentido la información nueva que estamos agregando. Ahora, si esto me ayuda a mí a elevar mi conciencia, donde voy a estar consciente de mí mismo, para empezar a tomar control de mi vida, ahí es cuando se ven los cambios y empezamos a brillar. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel, chequen el dato, no conoce. Mi pueblo no entiende. O sea, discernimiento. Y aquí vienen dos palabras importantes que cuando nosotros lo vemos así, pues no tiene sentido, pero sí tiene mucho. Aquí estoy viendo algo que, que les quiero decir. Cuando dice conocer, que es el hebreo yada, intimidad, lo hemos hablado, de meditar, conocer íntimamente a Dios. El de entender habla de discernir, comprender cuando elevas tu conciencia. Cuando tú tienes un conocimiento, que viene siendo esa intimidad, cuando llegas a conocer más espiritualmente a nuestro Eterno, y bien, también te conoces a ti mismo, tu propia alma, cuando ese conocimiento se convierte en comprensión, que viene siendo entender, una comprensión profunda, fíjense, esto es importante. Entonces, esa comprensión, ese conocimiento, esa comprensión profunda, se convierte en parte de lo que somos y no de lo que sabemos. Lo voy a decir de nuevo. Cuando ese conocimiento que adquieres ahora sí que se convierte en una comprensión profunda, se convierte en parte de lo que somos y no de lo que sabemos. Por eso es tan importante, aquí lo dice en Isaías, pero también lo dice Jeremías, cuando dice, conóceme y comprende que soy Dios. Las dos palabras, conocer y comprender. Porque cuando nosotros tenemos un conocimiento, pero lo comprendemos de manera profunda, eso se convierte en lo que somos y no en lo que sabemos. La cuestión es que hay personas que saben mucho, pero aún esas partes que ese conocimiento que han obtenido, aún no es parte de su vida. Aún no lo han experimentado. Aún no ha tomado control de su vida. Por eso, ahora agregamos una palabra que es experimenta. Ahora sí que verifica, investiga, experimenta y concluye. Lo voy a decir por última vez, esta frase. Cuando ese conocimiento se convierte en comprensión profunda, se convierte en parte de lo que somos y no de lo que sabemos. Entonces ya empieza a tomar sentido. Recordemos que cuando se le cambió el nombre es toma en control de tu vida en la medida que puedas. ¿Por qué? Porque es un proceso. Es día a día. Por eso cuando estamos meditando, estamos también viendo nuestro interior para trabajar en esas áreas que aún no tenemos control. Yo reconozco que a mí me falta todavía mucho por tomar control en mi vida. Por eso yo le ruego a Dios que me permita vivir más años
¿Por qué? Porque necesito trabajar más áreas para seguir evolucionando. Meditar, como lo vimos en la otra clase, y vimos lo que la escritura habla al respecto, y vamos a ir aprendiendo más todavía, que es intimidad, el conocer, así que en la profundidad, eso nos va a llevar a una elevación de conciencia para tomar control de nosotros, lo que se conoce como despertar espiritual, comprender, entender, discernir. Cuando tu conciencia se eleva, tú ya puedes discernir más cosas, no tan solo de tu realidad que te rodea, esta realidad dimensional que estamos, ahora sí que tridimensional, espacio, tiempo, materia, espacio y tiempo. Esta es una realidad, pero hay otra realidad espiritual, cósmica, ¿sí? Cuántica, astral, en fin, es lo mismo. Empezamos a discernir la otra realidad también y a comprenderla mejor. Jeremías 9:24 dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y comprender, ya lo hemos oído, pero ahora va a tomar más sentido. Así que yo soy Hashem, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues lo que a mí me agrada, afirma Hashem. Conocerme y luego comprender. Es decir, cuando ese conocimiento que yo les decía hace un momento, ¿sí? Cuando el conocimiento se convierte en comprensión profunda, se convierte en parte de lo que somos y no de lo que sabemos. Entonces el primer paso es tomar la decisión de ir a ese cuarto secreto para meditar, para tener ese tiempo importante de conexión con Dios en ese proceso del despertar espiritual. Entonces, cuando hablamos de la era mesiánica, hay señales del despertar espiritual que habla de la resurrección de los muertos. Hay señales al respecto en este contexto místico. Es la era, fíjense, es la era del conocimiento y comprensión formando una nueva humanidad. Esta nueva humanidad va a estar muy consciente de su propia vida, va a estar consciente de que está viviendo en una realidad aquí, en esta dimensión, pero que también hay una realidad espiritual. Entonces, en esta era del conocimiento y comprensión, formando una nueva humanidad, como les dije hace un momento, lo que los cristianos le llaman arrebatamiento, que en realidad es lo que está enfocado, la parte mística es la elevación de la conciencia, porque esa palabra de arrebatamiento habla de levantarse, ¿ok? La elevación de conciencia trae paz y desapego, entre otras cosas. Y el desapego, fíjense que es una de las señales de que la persona está despertando en su conciencia. Porque hay personas que a veces tienen un apego a cosas, a personas, y a la vida, que tienen miedo a morir. Y fíjense que a mí me tocó un asunto, creo que ya se los platiqué, con una persona que ya estaban esperando el momento que ya falleciera, que pues así que su cuerpo dejara de vivir y que pasara a la otra vida. Pero la persona no, estaba inconsciente, no estaba estaba inconsciente. Entonces a la distancia me pusieron el teléfono, yo hablé por teléfono, ahí se lo pusieron cerca de su oído y le hablé a la persona, digo, yo sé que tú me escuchas. ¿Por qué? Porque la persona inconsciente, su cuerpo está inconsciente, pero su alma estaba ahí a un lado, estaba ahí, pero había miedo de poder pasar a la otra etapa. Había un apego a la vida. Y empecé a hablar con esa persona por teléfono y digo, yo sé que, y le hablé por su nombre, yo sé que me escuchas, le empecé a hablar lo que venía, lo que iba a pasar, lo que ya estaba viendo. Digo, hay ángeles que te han estado contigo desde que naciste, ellos te van a llevar, tú no tengas miedo. Si tienes cosas que perdonar, perdona. Si tienes cosas que pedir perdón, tú pide perdón desde donde estás, pero no tengas miedo. Ten confianza y bla, bla, bla. Le empecé a hablar de eso, del desapego.
Al final hice una oración con esa persona. Yo sé que me escuchó porque sé cómo funcionan estas cuestiones espirituales. Y al final, pues yo colgué porque estuve hablando, pero como se salieron y me dejaron solo con el teléfono, con la persona en su cuarto, y se salieron para que yo pudiera hablar con él, yo colgué y ya después entraron. Y es una amiga, su papá, y luego se comunicó conmigo al otro día esta amiga y me dice, yo no sé qué le dijiste a mi papá, pero ya está descansando, ese mismo día en la tarde. Entonces, el desapego hace que la persona pueda seguir su ciclo, lo que sigue, porque hay vida después de la vida. Pero cuando hay apego a esta vida, a cosas, hay almas que andan en esa dimensión todavía y no han podido seguir su proceso porque están en un apego a las casas, a los anillos, a oro, lo que sea. Hay un apego, ahora sí que es un estado mental y los mismos salmos enseña eso, poco a poco lo vamos a ir viendo, cuando habla de que estaban en un sepulcro y me sacaste de ahí, o sea, ¿cómo está eso? Que está hablando alegóricamente de estados mentales. Y la persona como muera en esta vida, es decir, cuando su cuerpo ya deja de funcionar, su corazón se para, ese estado mental en el que murió se va a reflejar cuando pase a la otra dimensión. Se va a ver su proceso en lo que sigue. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante la parte profunda del nombre de Yasharel, o Yisrael como le pusieron, pero realmente es Yasharel. Ese es su nombre. Ya traducido en el hebreo, tienen que investigar las letras en hebreo. Y lo que los cristianos le llaman arrebatamiento, ya lo dije, la evasión de la conciencia trae paz y desapego, entre otras cosas. Por eso cuando una persona realmente tiene un despertar de conciencia, empieza a tomar control de su vida, se da cuenta que hay vida después de la vida, se da cuenta para qué está en esta vida ahorita, en este tiempo, cuál es su misión. Y es trabajar en cada una de esas áreas, que es lo que vamos a ir aprendiendo, que si Dios nos lo permite, en los siguientes módulos. ¿Cómo vamos a trabajar en nuestra vida? ¿Cómo voy a tomar control en mi vida? ¿Cómo voy a detectar qué áreas necesito tomar control y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Todo eso con la ayuda del cielo, lo vamos a aprender. Y pues ya para terminar esta primera parte de esta clase número 4, yo les recomiendo esta película. Yo ya la vi. La busqué en Netflix, la busqué en Amazon Prime, no la encontré, pero a lo mejor no la busqué bien. Pero la tuve que buscar en una que se llama Cuevana 3, y sí apareció esta película que se llama Orígenes. Tiene un contenido científico, que hay muchas cosas de las que hemos visto. No les voy a platicar de qué se trata, pero ahí cuando vayan a Cuevana, como son páginas que no tienen muchas películas, ustedes le tienen que dar como 3, 4, tiene capas sobre capas hasta que llegas a la película. Tienes que darle clic y te va a abrir un cuadro, ciérralo. Dale otra vez clic, te abre otro cuadro, ciérralo. Hasta que por fin ya te va a salir la película. Así le tuve que hacer y la vi, y créanme que la vi el sábado, creo que este sábado pasado. Híjole, me impresionó la información. Empecé yo a atar cabos de muchas cosas que ya hemos visto en clase. Entonces, ya les dije en dónde pueden conseguirla. Vale mucho la pena que la vean. Y la razón que está el ojo ahí tiene una razón de ser. Si alguien ya la vio, entonces pues en los comentarios pueden hacerlo. Bien, pues esta primera parte, bueno, que es la clase 4, ahorita vamos a tener la clase también, la clase número 5 dentro de este tiempo para, para complementarla. Bien, bien, bien. Entonces,
Esta clase 4 lo que nos está mostrando, ya para terminar lo que estamos aprendiendo, es precisamente el nombre Yasharel, lo que significa y que cómo en nuestra propia vida tiene que ver eso. Recuerden, toma el control de tu vida en la medida que puedas. De eso se trata estar en esta vida. Tomar control, ir creciendo, ir avanzando en nuestras áreas. Por eso es importante conocernos. Y que ese conocimiento que vamos adquiriendo en lo que es en la intimidad con el Eterno, y el conocimiento por la lectura, por todo lo que estás haciendo para aprender y crecer, eso se debe de hacer parte de nosotros. Pero para poderlo hacer parte de nosotros, que se vuelva parte como si fuera de nuestra sangre, así como cuando tomas alimentos, se procesa toda la digestión y luego pasa al intestino delgado, se absorben los nutrientes y esos nutrientes se van a la sangre para darle fortaleza y empiezan a ir a todos los órganos, la sangre, y empieza a repartir todos los nutrientes, todas las vitaminas y minerales, lo que sea. Así debe de ser, como es un proceso, ese conocimiento que tú estás adquiriendo con lectura de libros, con escuchar videos, ver videos, películas, toda la información que tú vas tomando, lo vas experimentando. Y ese experimentarlo, no un día, sino que ya forme un hábito en tu vida, eso ya pasa a ser parte de tu vida personal. Entonces, esta es la clase número 4 para que nosotros podamos comprender la raíz, la esencia de todo lo que dije y la frase que he estado repitiendo muchísimo y te animo a que lo escribas cuando lo vuelvas a escuchar el video o en fin. Cuando el conocimiento se convierte en comprensión profunda, se convierte en parte de lo que somos y no de lo que sabemos. Entonces, los libros, los videos, los mejores, ahora sí que coach o tutores son los libros. Entonces, ese conocimiento tiene que ser una comprensión profunda para que sea parte de nosotros. Bueno, hasta aquí llegamos en la clase número 4.